día de hoy. Hoy vamos a ver la clasificación del contrato individual de trabajo. Tenemos ahí varios temas, pero uno de ellos que nos quedó pendiente de la vez pasada, la clasificación del contrato individual del trabajo. Y tenemos por un tiempo, tenemos una de las clasificaciones es el por tiempo indeterminado. Entonces, cuando no se especifica fecha para su terminación de un contrato de trabajo, entonces se le denomina indeterminado. Porque puede trabajar todo el tiempo que quiera, ¿verdad? Mientras esté trabajando bien, ¿verdad? Y no hayan problemas, siempre va en una de las partes, entonces siempre va a trabajar en alguna una empresa, una institución, ¿verdad? No hay plazo para terminar ese contrato. Y ese fundamento lo podemos encontrar en el artículo 25 del Código de Trabajo. Y es un contrato que puede ser por indeterminado o por tiempo indefinido, que es lo mismo. Entonces, no hay fin. Y tenemos también el contrato a plazo fijo. Y el contrato a plazo fijo es cuando sí se especifica fecha para terminación o cuando se ha previsto cuando el acaecimiento de algún hecho, una circunstancia, o cuando sea la conclusión del trabajo, ¿verdad? O de una obra. También que forzosamente puede poner término o fin, ¿verdad? A la relación de trabajo. Y tenemos el contrato para obra determinada. Cuando es para obra determinada es cuando se ajusta en forma global, ¿verdad? En forma alzada algún precio de los servicios del trabajador desde que se inician las labores hasta que éstas concluyan. Entonces se toma en cuenta el resultado del trabajo, o sea, la obra realizada, esa sería porque es obra determinada, ¿verdad? Entonces ahí sí ahí no, se especifica más o menos, si usted dice, vamos a hacer un trabajo, va a tardar un mes, 2 meses, 3 meses se termina, ¿verdad? Entonces, es para obra determinada, es cuando termina, pero hay que ver el resultado del trabajo que se está realizando y es como se le va a pagar, ¿verdad? Entonces, esa sería la clasificación de, de este contrato, ¿verdad? De trabajo. Y podemos verlo, estudiarlo en el artículo 25 del Código de Trabajo. Luego podemos ver las jornadas de trabajo y los descansos. Y la jornada de trabajo debe regularse también atendiendo a que las labores realizadas se hagan con eficacia y también en una forma adecuada que sea la productividad en la empresa que se trabaja y su extensión no debe dañar al trabajador por la vía del cansancio o lesionarlo, ¿verdad? Ya sea un cansancio físico, puede ser psíquico o intelectual, dependiendo del tipo de trabajo que realice. Entonces, esto sería la forma, las jornadas que tienen un horario, ¿verdad? Entonces,
pues en la anterioridad, ¿verdad? No se determinaba un horario específico de trabajo, pero existió la lucha por una jornada justa de trabajo. Em, Fue librada inicialmente por los trabajadores ingleses durante el proceso de la revolución industrial del siglo XVIII, cuando en las factorías obligaba al trabajador a prestar sus servicios hasta 18 horas diarias, sin tener derecho al conocimiento de las horas extraordinarias laboradas, ni a los séptimos días, ¿verdad? Cuando se trabaja por semana, entonces toman en cuenta el día séptimo. Entonces no debe de faltar ni un día al trabajo para que le paguen sus días, los 7 días de la semana. Entonces, el séptimo día, día. Entonces, la jornada de ocho horas diarias de trabajo fue producto de ese esfuerzo de los trabajadores, ¿verdad? De la antigüedad, del siglo XVIII, cuando no se había una jornada como la que ahora cuenta, que gracias a las otras eh, muchas agrupaciones que se han reunido y ha habido eh, las pláticas, ¿verdad? Y acuerdos que han habido. Entonces, se ha logrado, ¿verdad? También tienen que influyen mucho los sindicatos, ¿verdad? Algunos reglamentos de condiciones de trabajo que hay, los pactos colectivos. Entonces, esto ha ayudado a que se pueda regular, ¿verdad? Porque platicando con el patrono y haciendo las reuniones, entonces se ha logrado que ahora la jornada, por ejemplo, la jornada eh, diurna, por ejemplo, sea de 8 horas. Y entonces tenemos la jornada diurna. Entonces, el trabajo de jornada diurna es el que se ejecuta entre las 6 de la mañana a las 18 horas de un mismo día. Entonces, esta no puede exceder de 8 horas diarias de trabajo ni de 44 horas a la semana, que es equivalente a 48 horas para los efectos exclusivos del pago del salario. Y lo podemos leer, los que tengan su código pueden leer también en el artículo 116. Me interesa que sepan, conozcan sus códigos, que sepan leer las leyes para que cuando sea su examen técnico profesional no les cueste. Como les digo, ¿verdad? Es su práctica la que estén realizando ustedes. Entonces, pues deben de conocer la ley porque esta es la base para hacer sus demandas, sus peticiones ante los juzgados y ante las instituciones, ¿verdad? Entonces, es muy importante que conozcan su ley. Entonces, al momento eh, de ustedes estar recibiendo la clase y si miramos la ley, es necesario que lo tengan para que ustedes al momento no les, no, no les cueste, ¿verdad? Conozcan su ley bien. Pues ese es mi deseo para ustedes, ¿verdad? Entonces, en el artículo 116 se establece que la jornada ordinaria de trabajo efectivo diurno no puede ser mayor de 8 horas diarias ni exceder de un total de 48 horas a la semana. La jornada ordinaria de trabajo efectivo nocturno, que tenemos la nocturna, no puede tampoco, la ordinaria nocturna no puede ser mayor de 6 horas diarias, ni exceder de un total de 36 horas a la semana. Y esa jornada de la nocturna, esa jornada se ejecuta entre las 18 horas de un día
a las 6 horas o a las 6 de la mañana del día siguiente, pero no puede exceder de, de 6 horas, ¿verdad? Ni de 36 a la semana. Entonces, em, si hacen un trabajo más de de esa hora, ¿verdad? Esas 6 horas, ya sería un pago extraordinario. Y ese tiempo de trabajo efectivo es aquel en que el trabajador permanezca a las órdenes del patrón. El trabajo diurno es el que se ejecuta entre las 6 de la mañana y 18 horas, ¿verdad? Del mismo día. El trabajo nocturno, ese se ejecuta entre las 18 horas de un día, ese es el nocturno. Y también tenemos la jornada mixta, ¿verdad? Pero según la ley dice, la labor diurna normal semanal será de 45 horas de trabajo efectivo, equivalente a 48 horas para los efectos exclusivos del pago del salario. Se separan de esta disposición los trabajadores agrícolas y ganaderos y de las empresas donde labore un número menor de 10 trabajadores, cuya labor diurna normal semanal será de 48 horas de trabajo efectivo, salvo costumbres más favorables del trabajador. Pero esta excepción no debe extenderse a las empresas agrícolas donde trabajen 500 o más trabajadores. Y tenemos que la jornada ordinaria de trabajo efectivo mixto no puede ser mayor de 7 horas, 7 horas diarias, ni exceder de un total de 42 horas a la semana. Esa es la jornada mixta, porque está dentro de una parte de que es de día y de noche, ¿verdad? Son esas jornadas que empiezan a las 2:30 de la tarde, a las 3 o a veces a las 4 para las 11 y así van, pero tienen que ser 7 horas nomás. Y dice la jornada mixta es la que se ejecuta durante un tiempo que abarca parte del periodo diurno y parte del periodo nocturno. No obstante, se entiende por jornada nocturna la jornada mixta en que se elaboren 4 o más horas durante el periodo nocturno. O sea, no pueden trabajar muchas horas en nocturno, sino que tiene que ser como la mitad, ¿verdad? La mitad de día y la mitad de noche. Esto de la jornada mixta, lo estoy leyendo, lo pueden encontrar en el artículo 117 del Código de Trabajo. Entonces, quienes por disposición de la ley, por costumbre o por acuerdos con los empleadores laboren menos de 44 horas semanales en jornada diurna, 36 en jornada nocturna o 42 en jornada mixta, tendrán derecho a percibir íntegro el salario semanal. O tenemos las horas extraordinarias, que es todo trabajo que se preste fuera de la jornada ordinaria. Se entiende como jornada extraordinaria y el pago debe de ser aumentado en un 50%, según lo establece nuestro Código de Trabajo también, y en el artículo 121 del Código de Trabajo. Dice el artículo 121, el trabajo efectivo que se ejecute fuera de los límites del tiempo que determinan los artículos anteriores para la jornada ordinaria o que exceda del límite inferior que contractualmente
eh, se pacte, ¿verdad? Constituye jornada extraordinaria y debe ser remunerada por lo menos con un 50% más de los salarios mínimos o de los salarios superiores a estos que hayan estipulado las partes. No se consideran horas extraordinarias las que el trabajador ocupe en subsanar los errores imputables solo a él, cometidos durante la jornada ordinaria, ni las que sean consecuencia de su falta de actividad durante tal jornada, siempre que esto último le sea imputable, ¿verdad? Entonces, si cometió un error y por eso no salió bien la producción o cualquier cosa, pero que fue error del trabajador, entonces en este caso, si no es compensable las horas extraordinarias, ¿verdad? Porque fue ahí sí que por su culpa, ¿verdad? Del trabajador. Pero de lo contrario, tiene el patrono que pagarle esas horas extraordinarias. Puede ser que dentro del trabajo hay siempre un jefe inmediato, un supervisor que va a vigilar esa circunstancia y es cuando va a suceder esto, que por eso no le van a pagar las horas extraordinarias. Pero de lo contrario, tienen que pagarle esas horas, ¿verdad? Que a trabajar de más. Entonces, conforme el código de trabajo, ¿verdad? No se consideran horas extraordinarias. Lo que le decía, las que el trabajador ocupe subsanar errores. ¿No? Las jornadas ordinarias y extraordinarias no pueden exceder de un total tampoco de 12 horas diarias, salvo los casos de excepción que contempla la ley. Entonces, en este caso, si van a hacer horas extraordinarias, o sea, no pueden hacer si son 8 horas de trabajo, únicamente pueden hacer hasta 4 horas extraordinarias para que sean 12, porque la ley, el mismo código de trabajo establece que no puede obligar, ¿verdad? Al trabajador, no se le puede exponer a que trabaje más de 12 horas, solo hasta 12 horas. Únicamente en cualquier de las jornadas, ¿verdad? Jornadas ordinarias, ya sea en las jornadas de nocturnas que solo podían ser diurnas que pueden ser 4 horas para que sean 12 y las otras jornadas, ¿verdad? Pero según el código de trabajo no pueden ser más de 12 horas. Solo en los casos que, como hemos visto, ¿verdad? Que cuando hay algunos horarios de trabajo, cuando son con unos contratos donde en las empresas les dan un trabajo que no están dispuestos a estar dentro de la empresa y puede ser que trabajen fuera de la institución y entonces ahí no hay un tipo de vigilancia o de control de horarios y ellos pueden trabajar eh, un poquito más, ¿verdad? Puede ser como los vendedores, ¿verdad? Los vendedores eh, que son comisionistas, los policías, agentes de seguridad privadas y ah, o similares, ¿verdad? Que pueden eh, su horario lo pueden ellos hacer, por ejemplo, de los comisionistas que les ayuda para que puedan realizar entre más ventas realizan, más comisiones tienen, porque pueden tener un salario base, pero además de eso, tienen sus comisiones y dependiendo cuánto vayan si van a dejar, si es de mercadería o otros servicios, entonces los van, van a hacer otros mejores contratos de ventas de los productos, ¿verdad? Que genera la empresa, ¿verdad? Entonces, en estos casos, no hay
puede ser, pero también la ley especifica que solo tienen obligación de trabajar nomás hasta 12 horas, ¿verdad? Porque no pueden lesionar físicamente al trabajador por trabajar demasiado y al otro día está cansado y no va a rendir igual. Y esto lo podemos encontrar en el artículo 122, 123 y 124 del Código de Trabajo. Entonces, dentro de esto tenemos a los trabajadores no sujetos a los límites de la jornada de trabajo. La ley establece excepciones de los límites de las jornadas de trabajo de los que ya los hemos visto, ¿verdad? Y esas excepciones también tenemos a los representantes del patrono, ¿verdad? Porque se supone que este labora con un horario libre. También los que laboran sin fiscalización superior inmediata son los empleados de confianza, que tampoco están sujetos a un horario estricto. También los que ocupan puestos de vigilancia, platicaba, ¿verdad? Que estos puestos que requieren su sola presencia. Generalmente estos tienen un horario permanente porque no pueden retirarse del lugar que vigilan, y en vigilar consiste su labor. O sea, no hay ninguna producción de parte de él, de que hayan productos de materias primas y hayan realizar productos, ¿verdad? Sino que ellos únicamente su trabajo es estar ahí vigilando, ¿verdad? Vigilancia, su labor de los agentes de seguridad. Los que realizan sus labores fuera de los locales de la empresa, lo que les platicaba que son como los comisionistas, ¿verdad? Agentes comisionistas, los promotores de ventas y otros que tienen carácter de trabajadores. Y otros trabajadores que por la naturaleza de sus labores no están sometidos a un horario o jornada de trabajo. Específicamente lo podemos ver en el artículo 124 del Código de Trabajo. Cachos. El artículo 124 del Código de Trabajo establece que no están sujetos a las limitaciones de la jornada de trabajo, primero los representantes del patrón, los que laboran sin fiscalización superior inmediata, los que ocupen puestos de vigilancia o que requieran su sola presencia, los que cumplan su cometido fuera del local donde esté establecida la empresa, como agentes comisionistas que tengan carácter de trabajadores, ¿verdad? Y los demás trabajadores que desempeñen labores que por su indudable naturaleza no están sometidos a jornada de trabajo. Sin embargo, todas estas personas no pueden ser obligadas a trabajar más de 12 horas, salvo casos de excepción muy calificados que se determinen en el respectivo reglamento correspondiéndoles. En este supuesto, el pago de horas extraordinarias que se elaboren con exceso al límite de 12 horas diarias. El organismo ejecutivo, mediante acuerdos emitidos por conducto del Ministerio de Trabajo y Previsión Social, debe dictar los reglamentos que sean necesarios para precisar los alcances también de este artículo. Entonces, ese es el fundamento con relación a estas jornadas de trabajo, ¿verdad? Las jornadas y los trabajadores sujetos a la jornada, a los límites, ¿verdad? De jornadas de trabajo también. No sé si tienen alguna pregunta que hacer.
o sí me están entendiendo. Licenciada, buenos días. Sí, buenos días. Yo solo tengo dudas sobre el artículo 116, el tercer Ujú. párrafo, que dice que Sí, el tiempo de trabajo efectivo es aquel en el que el trabajador permanezca a las órdenes del patrono. sí. Esto significa, yo lo entiendo así, de que si la persona no puede salir póngale en su horario de almuerzo una hora, no puede salir de la empresa, se mantiene dentro de la empresa, esa se podría contar como hora de trabajo, porque está a las órdenes del patrono, me imagino. Sí, porque él está siempre ahí. Y si sale por alguna circunstancia, tiene que pedir un permiso, ¿verdad? Nada más. Pero si está, porque va a estar siempre presente, ¿verdad? Pero entonces sería como una hora más de trabajo, porque en muchos lados no se cuenta como hora de trabajo, sino que siempre tiene que elaborar uno las 8 horas, entonces ya con esta serían 9, pienso. ¿Cuál hora dice usted? La hora que, por ejemplo, usted tiene una hora de almuerzo, entonces pues trabaja 4 para hacer sus 8 horas de laborales. Ah, No pero incluye la hora que usted tiene de descanso. porque, mire, Pero si usted no sale, perdón, cuando es jornada diurna, ¿verdad? Y es de 8 horas, y dentro de esas 8 horas es para su alimentación, entonces no les dan una hora, sino nomás media hora. Y entonces esa media hora va incluida dentro de las 8 horas. sí, yo digo así con la inquietud, pero si usted no sale, aunque usted no salga, no esté, siempre esté dentro de la empresa, yo me Ajá. imagino que esa tiene que correr como una hora laboral, porque usted siempre está bajo las órdenes del patrón. Sí, pero sí es una donde una empresa hay un momento se da una hora de trabajo, de almuerzo, entonces ya queda a discreción del trabajador si sale o no sale a comer. Si sale, pero de todas maneras no es su horario de trabajo, entonces no, en ese momento no está a las órdenes del trabajador, del patrono porque está en su hora de almuerzo. Pero póngale, por ejemplo, así en el área de la construcción, ahí no se puede salir, ahí siempre se mantiene el trabajador a las órdenes del patrono. Mm, sí, pero bueno, así dice la ley, ¿verdad? Entonces se entiende que solo tienen, por ejemplo, en los tribunales, ellos a veces se toman un poquito más, pero ellos solo tienen media hora porque su jornada es así, ¿verdad? Entonces ellos no tendrían ni permiso para salir a comer. Entonces solo les dan media hora nomás y ellos tienen, según la ley, ellos tienen que comer ahí porque si están ya a dar notificaciones a un oficio, aunque estén comiendo, lo tienen que recibir. Y si uno llega, lo tienen que atender. Pero sí, sí, porque siempre están trabajando. Pero si usted le dan permiso, una hora va a comer, entonces ya no, ya esa hora no está a disposición del patrono, porque está en su hora de almuerzo. Gracias, licenciada. Ujú. Bueno, bueno, entonces ahora tenemos los descansos. Entonces, en los descansos semanales, dice los descansos semanales, días de asueto y vacaciones anuales, también se regula dentro del Código de Trabajo, como instituciones que tienen por objeto compensar al trabajador su esfuerzo físico y mental con ocasión del trabajo. Esto se va a diferenciar desde el descansos que se dan periódicamente cada semana, como un goce sean como un goce esos descansos. Por la tradición han llegado a ser conocidos por también nosotros inicialmente como séptimo día. Y en la actualidad la doctrina moderna se denomina prima dominical como en lo común.
según sea la jornada de trabajo convenida, que se descansa sábado por la tarde y domingo todo el día, en aplicación de la semana de 44 horas, que se computa de 48 horas para los efectos exclusivos del pago. Pero también muchas empresas y las entidades del Estado han establecido que se trabaja únicamente de lunes a viernes, que se conoce como el sistema inglés. Entonces, se dan estos descansos semanales, ¿verdad? Y luego tenemos los días de asueto, que los días de asueto son aquellos que se gozan por celebrarse acontecimientos nacionales, universales, municipales o locales, lo cual dentro de nuestra legislación están contemplados en el artículo 127 del Código de Trabajo para los trabajadores del sector privado y en el artículo 69 de la Ley del Servicio Civil. Esta norma contempla los mismos asuetos, a excepción de la última que contempla además el 10 de mayo para las madres trabajadoras. El decreto que contempla dicho descanso para todas las madres trabajadoras. Los feriados o los días de asueto con goce de salario a que que refieren las normas apuntadas por también el 1 de enero, el jueves, viernes y sábado santos, el 1 de mayo, el 30 de junio, el 15 de septiembre, el 20 de octubre y el 1 de noviembre, 24 de diciembre, mediodía, el día 25 de diciembre y 31 de diciembre, 31 de diciembre, mediodía. Y en la fiesta de la localidad, que es el único feriado, porque incluso dicen feriados, pero feriado solo es el día de la feria de su localidad. Pues aquí en Guatemala, que es el 15 de agosto, ¿verdad? Entonces, vamos a ver el artículo 127 del Código de Trabajo. El artículo 126 del Código de Trabajo establece que todo trabajador tiene derecho a disfrutar de un día de descanso remunerado después de cada semana de trabajo. La semana se computará de 5 a 6 días según costumbre en la empresa o centro de trabajo. A quienes elaboran por unidad de obra, por comisión, se les adicionará una sexta parte de los salarios totales devengados en la semana. Para establecer el número de días laborados de quienes laboran por unidad de tiempo, serán aplicadas las reglas de los incisos C y D del artículo 82. El artículo 127 del Código de Trabajo establece que son días de asueto con goce de salario para los trabajadores particulares el 1 de enero, el jueves, viernes y sábado santo, el 1 de mayo, el 30 de junio, el 15 de septiembre, el 20 de octubre, el 1 de noviembre, el 24 de diciembre, mediodía, a partir de las 12 horas, el 25 de diciembre y el 31 de diciembre, mediodía, a partir de las 12 horas. Y el día de la festividad de la localidad. Pues como ustedes se dan cuenta también, hay por algunos pactos colectivos de algunas empresas o instituciones y y también de los reglamentos interiores de los que
han llegado según los acuerdos, ¿verdad? Entre trabajadores y muchas empresas e instituciones que hay sindicatos, ¿verdad? Se pueden dar cuenta que hay muchas veces que no hay, que por ejemplo, si vamos a los días de descanso, ¿verdad? La ley, el Código de Trabajo señala que el jueves, viernes y sábado santo son los días de asueto, ¿verdad? Sin embargo, en muchas empresas, instituciones dan desde miércoles santo, pero son acuerdos y pactos colectivos que se han ganado esos beneficios. También, si ustedes se dan cuenta, también estamos en el 1 de mayo, sí está, el día, el día 24 de diciembre, que también, pues, anteriormente, pues, solo se descansaba a mediodía. Y últimamente en muchos lugares les dan todo el día, ¿verdad? Del 24 y el 31 también de diciembre. Entonces son acuerdos y pactos, en los pactos colectivos, reglamento interior de trabajo, donde se han llegado a lograr todos esos beneficios, ¿verdad? Entonces, es lo que se logra, ¿verdad? A la hora de organizarse las empresas. Entonces, y el día de la festividad de la localidad, como les decía, que cada municipio tiene su patrono, ¿verdad? Y celebran un día de la festividad del pueblo. Entonces, ese día es el descanso de cada uno. Aquí en Guatemala, que es el 15 de la ciudad, ¿verdad? Que es el 15 de agosto. Y en otros lugares, pues son otras fechas, ¿verdad? Si ustedes trabajan en otro, fuera de la ciudad, en un municipio, se han dado cuenta que ahí no descansan el día del 15 de agosto, sino que otro día es el que les dan, otro día el día de la festividad del lugar. Y así es como eh, vamos viendo esto, ¿verdad? Entonces, el patrono está obligado a pagar el día de descanso semanal, aun cuando en una misma semana coincidan uno o más días de asueto. Puede ser que tenga un día de asueto, descanso el día miércoles o el día jueves, pero eso no quiere decir que usted no llegó porque es un día de asueto, entonces tiene derecho a su pago normal, ya que le paguen toda su semana como corresponde, ¿verdad? Entonces el patrón tiene obligación de decirle, mira, ya descansaste, ya, pero no puede decirle eso. Igual que si ustedes tienen el beneficio del Seguro Social, ¿verdad? Del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social y van a sus citas, pues tienen todo el derecho de hacerlo, no importa cuánto puedan tardarse, pero ustedes únicamente les tienen que dar una constancia cuando salen de, de su cita para que ustedes ya y la puedan presentar y tienen todo el derecho y no por eso les van a descontar, ¿verdad? Pero la salud es muy importante. Entonces, también lo pueden hacer. Si tienen una cita, algo que pueda suceder alguna cita en el organismo judicial, el Ministerio Público, o tienen algo que realizar, ¿verdad? En forma personal. También si es una citación dentro aquí de la capital, ¿verdad? Tienen mediodía de descanso que tiene obligación el patrono de darles. Y si es fuera de la ciudad, que no sea aquí en la ciudad, fuera un departamento, que tienen derecho a que le den todo el día. Entonces, esos son los beneficios que hay, ¿verdad? Con relación a los descansos y día de asueto. También
En otro decreto hay el descanso, por ejemplo, el 10 de mayo para el Día de las Madres, ¿verdad? También son días que también es día de asueto para las madres, así que eso se contempla el 10 de mayo para las madres trabajadoras. Y ya existe un decreto que contempla dicho descanso, ¿verdad? Dicho asueto para todas las madres trabajadoras y los otros días de asueto que hay según la ley, ¿verdad? Tenemos también lo que son vacaciones, las vacaciones que son anuales y tienen por objeto que el trabajador descanse de la rutina del año anterior de trabajo y cuya naturaleza no permite que se formulen año con año, aunque la ley hace una salvedad para los casos de despido y no en función de autorizar la acumulación, sino para los efectos del pago. Cuando el patrono no las ha concedido oportunamente, entonces la ley prescribe el derecho de reclamar hasta 5 periodos de las que se han omitido. Según también hay una reforma introducida en el artículo 136 del Código de Trabajo, porque anteriormente solo se podían reclamar 2. Y a partir de 1992 entró el decreto en el en el artículo 8 del decreto 64-92 del Congreso de la República, que fue aumentado hasta 5 años. O sea, si ustedes no gozan de sus vacaciones, las pueden acumular nada más hasta 5 años. De lo contrario, las pierden, ¿verdad? Póngale que dice alguien, yo no he descansado, no he tenido vacaciones hace 8 años. Entonces, si no se apura a gozarlas, ya no va a poder reclamarlas porque la ley solo le faculta hasta 5 años. No, no puede ser más tiempo, ¿verdad? Y se logró que aumentara a 3 años más porque eran solo 2. Y en caso de despido, cuando usted se va, usted puede gozarlas antes, porque cuando usted se va, lo despiden o decide renunciar o cualquier circunstancia, usted termina su relación laboral con la institución o la empresa. Entonces, el patrón únicamente tiene la obligación de pagarle 5 años, ¿verdad? En dinero de esas vacaciones que no gozó, no más. Entonces, aunque tenga 10 años de no gozar vacaciones, solo trabajo y trabajo, no puede reclamar más, porque lo establece la ley. Entonces, también este decreto, ¿verdad? También superó el cómputo de vacaciones que contemplaba el artículo 130 del Código de Trabajo, pues las generalizó a 15 días, quitando la discriminación que había para los trabajadores de empresas industriales y agropecuarias. La Constitución ya había mejorado el concepto en términos de tiempo. En el artículo 102 de la Constitución Política de la República de Guatemala también fue superado. Se repite al generalizar las vacaciones a 15 días. En el caso del sector público, por disposición del artículo 61 de la Ley del Servicio Civil, los trabajadores estatales gozan de 20 días hábiles y de 30 los que laboren en lugares donde estén expuestos a contraer enfermedades profesionales. En este último caso, por disposición del Acuerdo Gubernativo 841-89. Entonces, para que les quede más claro, vamos a leer el artículo 136 del Código de Trabajo para ver lo de las vacaciones.
Dice el artículo 136 del Código de Trabajo que los trabajadores deben gozar sin interrupciones de su periodo de vacaciones y solo están obligados a dividirlas en dos partes como máximo cuando se trate de labores de índole especial que no permitan una ausencia muy prolongada. Este artículo en su párrafo segundo dice reformado por el artículo 8 del decreto 64-92 del Congreso de la República. Los trabajadores deben de gozar sin interrupción de su periodo de vacaciones. Las vacaciones no son acumulables de año en año con el objeto de disfrutar posteriormente de un periodo de descanso mayor, pero el trabajador a la terminación del contrato puede reclamar la compensación en efectivo de las que le hayan omitido correspondiente a los 5 años últimos, los últimos 5 años. El artículo 137 establece que de la concesión de vacaciones se debe dejar testimonio escrito a petición del patrono y del trabajador, ¿verdad? El artículo 130, el artículo 130 con relación al periodo de vacaciones. Todo trabajador, sin excepción, tiene derecho a un periodo de vacaciones remuneradas después de cada año de trabajo continuo al servicio de un mismo patrono, cuya duración mínima es de 15 días hábiles. El hecho de la continuidad del trabajo se determina conforme a las reglas de los incisos C y D del artículo 82. Y el artículo 131 del Código de Trabajo también establece para que el trabajador tenga derecho a vacaciones, aunque el contrato no le exija trabajar todas las horas de la jornada ordinaria ni todos los días de la semana. Deberá tener un mínimo de 150 días trabajados en el año. Se computarán como trabajadores los días en que el trabajador no preste servicios por gozar de licencia retribuida establecida por este código o por pacto colectivo por enfermedad profesional, enfermedad común o por accidente de trabajo. O sea que esto no importa porque el trabajador, aunque no esté dentro de la empresa, cuando, como les decía, si tienen un servicio médico, ¿verdad? Están por licencia, por enfermedad o por ellos pueden gozar siempre y cuando tengan 150 días que han estado directamente trabajando en la empresa o institución, pero si tienen algún permiso con licencia, con goce de salario, quiere decir, ¿verdad? Que es retribuida, que es una licencia con servicio, con goce de salario. Entonces, o también por el pacto colectivo, por alguna enfermedad, ¿verdad? Por un accidente que tuvo y está suspendido, ¿verdad? Por el IC, por el Instituto Guatemalteco de Seguridad IC. Eso no le impide que pueda gozar de sus vacaciones. Entonces, esto es lo que se refiere al periodo de vacaciones y a los descansos, ¿verdad? Semanales. No sé si alguien quiere intervenir, por favor.
o tienen alguna pregunta, algo que no hayan entendido, pregunten, por favor. Licenciada, buen día. ¿Qué pasa Sí, cuando buenos días. no dan los asuetos que usted mencionó, como el Día de la Madre, los descansos en Navidad, Año Nuevo? ¿Qué pasa con eso? Pues dependiendo por qué le han dicho que